Bueno, el tema de hoy se llama la voluntad de Dios. Y si pudiese ponerle un subtítulo a este tema, yo le pondría la clave para entender y tener paz en la vida, ¿sí? La clave, si tú estás escribiendo, ¿verdad? Y le quieres poner el subtítulo, está bien, porque eso no aparece en la pantalla, pero el tema general es la voluntad de Dios, o el título del tema es la voluntad de Dios. Pero si yo le pudiese poner, repito, un subtítulo, le pondría la clave para entender y tener paz en la vida. Yo creo que todos necesitamos y estamos buscando esa paz, ¿verdad? Muchos de ustedes están aquí porque a lo mejor están buscando la paz de Dios en sus vidas, necesitan paz. Hay tantas cosas que tratan de robarnos la paz en este tiempo, hay tantas cosas que nos mortifican, que nos preocupan, que nos hacen sentir estresados, frustrados muchas veces y hay tantas circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Y a veces no entendemos por qué está pasando, por qué está sucediendo esto o aquello, por qué me pasó esto o aquello. Y cuando nosotros logramos, valga la redundancia, ¿verdad?, entender la voluntad de Dios, esto hace que nuestra vida empiece a experimentar una paz que tal vez no habíamos sentido en el pasado. Entonces, te decía que una de las razones por las que muchas personas sufren en nuestros días, una de las razones por las que muchas personas viven en constante estrés, y estamos viviendo tiempos de mucho estrés, mucha frustración. Hay gente que vive en constante frustración, gente que vive en enojo, están enojados siempre, ¿verdad? Están molestos, cualquier cosita los hace explotar en enojo. Una de las razones por las que muchas personas viven en desesperanza, hay gente que no tiene esperanza, hay gente que siente que se ha ido la esperanza de su vida, que ya no tienen ilusiones. Una de las razones por las cuales muchas personas no viven en constante inconformidad, ¿verdad? Hay gente que está inconforme con lo que está pasando en su vida, hay gente que está inconforme aún con su misma vida, hay gente que está viviendo esto en estos tiempos, y una de las causas principales es porque muchas veces no pueden entender la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora, quiero hacerte una pregunta aquí. ¿Cuántas personas constantemente se preguntan en nuestros tiempos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Alguna vez has hecho este tipo de pregunta o has escuchado a alguien cercano a ti decirte, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué las cosas no me salen como yo quiero? ¿Por qué no están saliendo las cosas como yo quiero? ¿Por qué no disfruto lo que estoy haciendo? No sé si alguna vez has dicho estas palabras, no disfruto lo que estoy haciendo. ¿Por qué? O ¿por qué no disfruto lo que tengo? Hay gente que puede tener cosas que otros quisieran tener tal vez, pero no lo disfrutan y sienten que no lo disfrutan. ¿Por qué no disfruto lo que tengo? Ni mi casa o mi familia o la iglesia a la que asisto, los amigos que tengo. ¿Por qué no disfruto esto que tengo? Algunos están siempre queriendo lo que otros tienen y no disfrutan lo que tienen. Eso tiene que ver con la respuesta a una pregunta. ¿Estaré haciendo y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida? Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. No siempre lo malo que nos pasa es por la voluntad de Dios. Si por ahí alguien dijo, pastor, entonces lo malo que me pasa es porque Dios quiere, es su voluntad que yo esté viviendo estas cosas malas. No siempre lo malo, repito, que nos pasa es por la voluntad de Dios. Muchas de las cosas malas que nos suceden son consecuencia de nuestras decisiones, ¿sí? Y eso no en nada es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios nos dio libre albedrío para que tú y yo tomemos decisiones en nuestra vida y nos dio una guía. ¿Dónde la tengo? Aquí está. Una guía para que nos vaya bien. Aquí está. Dios nos dijo, aquí está mi manual, aquí está la guía para que a ti te vaya bien, para que tomes buenas decisiones y vivas la consecuencia de esas buenas decisiones. Pero cuando nosotros ignoramos lo que está aquí, no lo tomamos en cuenta y empezamos a tomar nuestras propias decisiones, muchas de las cosas que estamos viviendo o que hemos vivido son consecuencia de nuestras decisiones. Nosotros decidimos caminar aparte, ignorar la palabra de Dios, cualquier cosa, ¿verdad? Decidimos ir por otro camino y entonces vivimos la consecuencia de nuestras decisiones. Entonces, no siempre lo malo que nos pasa es por la voluntad de Dios. Aclarando este punto, también quiero decirte que muchas también de las cosas malas que nos suceden
es el resultado de vivir en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído donde hay maldad, donde hay gente mala, donde hay gente que levanta su mano para hacerle daño a otro, donde hay gente que levanta su voz para lastimar a otro, ¿verdad? Con chismes, con habladurías, con palabras hirientes. Esa maldad que hay anidada en el corazón humano, en ninguna manera es la voluntad de Dios. Dios no nos creó para ser malos, ni para hacerle daño al prójimo. Pero el hombre se ha apartado de Dios porque ha seguido sus propios deseos, ha permitido que el pecado se anide en su corazón, ha permitido que a través de ello venga la maldad a su vida, y entonces nos levantamos a veces y hablamos cosas malas contra otras personas, herimos a los demás, lastimamos a los demás, y esa no es la voluntad de Dios. Entonces muchas de las cosas malas que vivimos en este tiempo es porque vivimos en un mundo caído, donde hay gente caída, donde hay gente mala que hace mal a los demás porque hay pecado anidado en su corazón. Entonces vivimos en un mundo lleno de maldad. Y esto no es lo que Dios quiso jamás para el ser humano, ni para ti ni para mí. Dios nunca quiso esto. Dios no quiso que la maldad se anidara en el corazón humano y causara daño a los demás, ¿verdad? A nosotros mismos y a los demás. Lo que sí es que aún las cosas malas que nos suceden, ojo aquí, las cosas malas que te suceden pueden ser usadas por Dios para traer un beneficio a tu vida. No significa que Dios envía cosas malas para traer un beneficio a tu vida. Ya vimos que una de las razones por las cuales experimentamos cosas malas es por nuestras malas decisiones o propias elecciones, o a veces por el mundo caído en el que vivimos, ¿verdad? El mundo donde hay maldad. Pero Dios puede usar las cosas malas que nos suceden para traer un beneficio a nuestra vida, que no lo vemos en el momento, que a veces pensamos que es todo lo contrario, y por eso le decimos: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Verdad? ¿Por qué no disfruto lo que tengo? ¿Por qué no disfruto lo que hago? Y empezamos a renegar y a inconformarnos con Dios y hasta a reclamarle a Dios, pero no vemos que aún en medio de las cosas malas que nos suceden puede haber un beneficio para nosotros. En muchas ocasiones no lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algo malo está sucediendo y Dios lo usa para traer un beneficio a nuestra vida, o cuando algo malo nos sucede, muchas veces esto es una razón por la cual nosotros nos acercamos a Dios. Hay veces que hay personas que dejamos de ver por un tiempo, ¿verdad? Y de repente llegan a la iglesia y ya pues, cuando hablan conmigo de repente o me llaman después, me dicen: pastor, es que fui a la iglesia porque traen una gran necesidad y pues fui a buscar respuesta de Dios. Entonces a veces las cosas malas que nos suceden hacen que nosotros nos acerquemos otra vez a Dios. A veces a lo mejor nos hemos apartado, a lo mejor nos hemos descuidado, a lo mejor hemos andado en otro camino, pero cuando algo malo nos sucede, la tendencia de muchas personas es regresar a los pies de Dios, y a veces eso es benéfico para nosotros porque la Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo que te quiero poner es que muchas veces las cosas malas que nos suceden producen en nosotros una necesidad de madurar, de crecer. Tal vez muchas de las cosas malas que hemos vivido, que estamos enfrentando, es por nuestra falta de madurez, porque esa falta de madurez precisamente nos ha llevado a tomar malas decisiones. Entonces necesitamos madurar, y cuando nosotros nos encontramos en esa necesidad, pues tenemos que acercarnos a Dios otra vez, ¿verdad? Vuelvo a decirte lo que te decía hace ratito. También otra de las cosas, otra resultado benéfico aún en medio de las cosas malas que vivimos es que nosotros crecemos. Tenemos crecimiento personal. Es cuando enfrentamos situaciones difíciles, es cuando enfrentamos problemas, que nosotros somos desafiados a crecer, a ir más adelante, a dar un paso hacia el frente, ¿verdad? También otra consecuencia benéfica, aún en medio de las cosas malas que nos suceden, si un resultado benéfico puede ser que nosotros adquirimos un carácter, el carácter que es necesario para que podamos salir adelante. Nuestro carácter se perfecciona en la adversidad y a veces en el aprendizaje de las malas decisiones que tenemos. Perfeccionamos, ¿verdad?, nuestro carácter, o buscamos la ayuda de Dios para que nuestro carácter sea perfeccionado. Por ejemplo, cuando nosotros somos enojones o corajudos, ¿verdad?,
y de repente nos sucede algo malo producto de este carácter imperfecto que tengo de ser como una mechita, ¿verdad? Que me enciendo y estallo. Entonces yo encuentro una necesidad de ser perfeccionado en esto. ¿Por qué? Porque ya hay veces que hay personas que me han dicho, es que ya mi carácter me ha causado muchos problemas. Mi carácter, mi temperamento me ha causado muchos problemas. El ser enojón o enojona me ha causado muchos problemas. Entonces nos encontramos en medio de la adversidad con una necesidad de que nuestro carácter sea perfeccionado. Y eso solamente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. A veces somos entrenados cuando cosas malas nos suceden, somos entrenados para alcanzar metas. Dios usa esto para entrenarnos. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Eso es un texto bien conocido, ¿verdad? Vamos a leerlo en Romanos 8:28 para los que están siguiéndonos por primera vez o tienen poco tiempo siguiendo las transmisiones. Dice la palabra de Dios: y sabemos, dice el apóstol Pablo, que Dios hace que todas las cosas, ¿cuáles cosas? Todas las cosas cooperen por el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Varias cosas bien interesantes que dice este versículo. Primero dice que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Cooperan, ¿sí? Hacen su parte, ponen su granito de arena, ¿verdad? Vamos a decir así, hacen algo, una colaboración para que al final se vuelvan algo benéfico para aquellos que aman a Dios. Algo bueno va a pasar, algún beneficio vamos a obtener aún en medio de la adversidad. Y dice que esto es para los que aman a Dios, para los que están buscando caminar con Dios todos los días de su vida. Y dice, y son llamados. Eso es bien interesante, ¿no? O sea, esto no opera para todos. Es para los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para su vida esta mañana aquí? ¿Tú crees que Dios tiene un propósito para tu vida esta mañana? Bueno, dice la palabra de Dios que todas las cosas cooperan para tu bien. ¿Sí? Todas las cosas que te suceden cooperan para tu bien. Traen algo benéfico, traen aún en medio de lo terrible que puede parecer, traen algo benéfico para ti. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y a veces eso que va a traer a tu vida va a colaborar en que el propósito que Dios tiene para ti se cumpla. Pero para recibir esto y andar en la certeza, necesitamos conocer y entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque al hacerlo, entonces no nos desviaremos de su plan. Vamos a andar en su plan, ¿sí? No vamos a desviarnos de su plan y vamos a andar en su buena voluntad para nosotros a pesar de las adversidades que enfrentemos en el camino. Andar en la voluntad de Dios te va a traer la paz que necesitas para disfrutar la vida y para que tú puedas seguir adelante cada día. Cuando andamos en la voluntad de Dios tenemos paz. Y hay veces que está pasando algo malo en nuestra vida y decimos, es que yo siento paz en mi corazón, aún en medio de esto. Yo sé que Dios tiene el control. Yo sé que Dios va a sacarme adelante. Yo sé que algo benéfico va a suceder en mi vida, aún en medio de esta situación tan terrible y tan difícil. Dios va a traer algo benéfico para mi vida, algún aprendizaje, algo que Dios me quiere enseñar, algo en lo que Dios me quiere preparar. Algo está haciendo Dios en mi vida. Y entonces eso, cuando tenemos esa certeza, entendemos esto, tenemos paz en nuestro corazón. Tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón. Hoy, ¿qué pasa? Muchos no tienen paz porque tal vez no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es cuando empezamos a chocar contra Dios, ¿verdad? Nosotros, yo quiero ir para allá, pero Dios tiene otro plan para mi vida, pero yo estoy aferrado, estoy necio que quiero ir para este lado. Entonces empiezan a sucederme cosas, empiezan a pasar cosas en mi vida, consecuencias de mis decisiones. Nos pasa lo que a Jonás, ¿verdad? Que de repente por no ir a donde tenía que ir, que Dios lo mandó, ¿qué pasó? Tuvieron que arrojarlo al agua cuando iba en el barco porque empezó a causarle problemas a todos los que iban en el barco. ¿Qué hizo la gente? Cuando se dieron cuenta que Jonás era el problema, lo agarraron y lo echaron al agua. Así son los seres humanos, ¿verdad? Agarran y lo avientan, vamos a quitar el problema. Y si el problema eres tú, vámonos al agua, ¿verdad? Y va Jonás al agua. ¿Y qué pasa? Llega el pez, lo traga, el pez grande, dice.
No sabemos si era ballena, ¿verdad? La gente dice que era una ballena, pero dice la Biblia que era un pez grande. Lo traga. ¿Y qué hace el pez? ¿Ya se lo traga y ya se acabó Jonás? No, va y lo escupe a donde tenía que estar, a donde Dios lo había mandado y que no quería ir. Después de pasar 3 días, creo que fueron 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Imagínense el olor, lo desagradable de estar ahí. Bueno, se ganó unas vacaciones en el vientre del pez por no ir al lugar donde tenía que estar cuando Dios lo envió. Chocaba con la voluntad de Dios, chocaba, ¿verdad? Y Jonás, ¿qué pudo haber dicho en el vientre del pez? Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Dios, ¿por qué eres tan malo, verdad? ¿Por qué no tienes, por qué me permites que pase esto a mí? ¿Por qué, verdad? Bueno, si Dios le contestó, yo creo, a Jonás y le dijo, es que Jonás, tu lugar no es para donde ibas, tu lugar está acá, para el otro lado. Acá, ese es mi plan para tu vida, ese es mi propósito. Te va a ir bien cuando cumplas mi propósito, pero tú estás chocando con Dios, ¿verdad? Estás peleando conmigo porque tú quieres hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Va a venir el pez grande y te va a tragar y te va a ir a escupir después de pasarte 3 días en ese hotel de lujo, ¿verdad? Te va a escupir allá donde tú tienes que estar, donde Dios siempre planeó que tú estuvieras. Muchos no tienen paz porque no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pueden tener todo lo que quisieron, pueden tener todo por lo que lucharon, pero no tienen paz. ¿Por qué? Porque no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El dinero no da paz. Hay gente que puede tener mucho dinero y no tiene paz. Hay gente que puede tener muchos bienes y no tiene paz porque siempre los está cuidando, que no se los roben, que ahí viene uno, ¿verdad? Que ya le vi que trae algo en la mano, me voy a cuidar porque me lo va a quitar, ¿verdad? Y no tienen paz. Ay, no voy a gastar de estos 20 pesos porque se me va a acabar, ¿verdad? Tiene miles en el banco, pero ay, 20 pesos no lo puedo gastar porque se me va a acabar. Y no tienen paz, sí, están preocupados que no se les acabe el dinero. Muchos han rechazado también la voluntad de Dios para sus vidas. Muchos no se han interesado por la voluntad de Dios para sus vidas. Han rechazado el plan de Dios como Jonás. Jonás rechazó el plan de Dios para su vida, o lo había rechazado. Y Dios fue y lo puso donde tenía que estar. Muchos no les interesa, ni siquiera le preguntan a Dios, Dios, ¿cuál será tu plan para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Señor, ¿será verdad que me debo casar con este muchacho o con esta muchacha? Ni siquiera le preguntan, ¿verdad? Ah, no, a mí me gusta, está guapo, está guapa, ¿verdad? Me caso con ella, me caso con él. No sé si Dios le gusta o es para mí o no es para mí, pero a mí me gusta. Yo me caso, yo soy feliz y al rato viene la consecuencia. ¿Sí? Porque no le preguntaron a Dios y tal vez Dios tenía otra opinión. Muchos no han entendido también el plan de Dios para sus vidas aún en medio de la adversidad. Siguen como el apóstol Pablo cuando le dice el Señor, estás dando de coces contra el aguijón. Siguen golpeándose contra la punta filosa, ¿verdad? Por no quitarse e ir por otro lado para donde Dios los manda, están golpeándose con la punta filosa. Todo esto a estas personas les hace vivir frustradas. A muchos les hace vivir amargados y hasta enojados por no tener los resultados que anhelan para su vida. Entonces, algunas de las grandes preguntas de la vida serían, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? Esta sería una pregunta que tendríamos que hacernos diario o frecuentemente. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida en esta tierra? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué esta mañana yo amanecí con los ojos, abrí mis ojos y pude respirar? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te permitió estar aquí? ¿Por qué estás iniciando el 2021? ¿Por qué? Estas son preguntas a las que debemos buscar la respuesta frecuentemente. Yo estoy seguro que tu vida va a cambiar o va a ser muy diferente si tú buscas las respuestas a estas preguntas constantemente. Este es el tema de hoy. La voluntad de Dios. Y quisiera que tomemos como referencia algo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a ver el saludo de Pablo, cómo empieza la carta a la iglesia en Colosas. Y él dice lo siguiente: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz.
Ok, este es el saludo de Pablo para la iglesia en Colosas. Lo primero que quiero decirte aquí es que en este momento de su vida, según lo que dice este texto, Pablo había entendido que él fue elegido por Dios. Entendió esto que es, se dice tan rápido, pero que es tan trascendental en nuestra vida. Pablo entendió por fin que él fue elegido por Dios. Por eso dice el verso 1, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Ahí voy a parar. Él estaba, en ese tiempo, él estaba viviendo una situación muy difícil. Estaba en la cárcel, ¿sí? La mayoría de los escritores de la Biblia coinciden en que Pablo escribió esta carta desde la cárcel, junto con la carta a los Efesios, en un tiempo parecido o cercano, las escribió. Y estaba en la cárcel. Y aparte de estar en la cárcel, les llegaron noticias de la iglesia en Colosas que había un grupo de personas dentro de la iglesia que se estaban levantando, intentando persuadir a la gente para que rechazaran al apóstol Pablo como un apóstol de Cristo. Él estaba recibiendo muchos ataques personales en ese tiempo porque había gente en la iglesia que estaba cuestionando su ministerio como apóstol y además estaba en la cárcel, no podía ir a defenderse. Y el argumento de sus detractores era que Pablo no era digno de ser considerado apóstol porque no estuvo físicamente con Jesús junto con los 12. ¿Recuerdan ustedes que Pablo no estuvo con Jesús físicamente? No era de los 12, ¿verdad? Pablo fue comisionado a ser apóstol por Cristo mismo, pero después de que él ya ha resucitado y fue al Padre. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces, los que estaban rechazando a Pablo decían, es que Pablo no es de los 12, él no es un apóstol, como los apóstoles que estuvieron con Jesús, ¿verdad? Los considerados apóstoles, Pedro, Juan, todos los que caminaron con Jesús. Y Pablo empieza diciendo, yo fui elegido por Dios para ser apóstol. Además, lo criticaban porque decían que Pablo había sido un perseguidor del evangelio, de la iglesia. Pero notemos entonces en el verso 1 que Pablo dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Lo primero que Pablo entendió en este momento de su vida es que él había sido elegido, ya lo había entendido, ¿verdad? Y lo está declarando en esta carta. La palabra elegido nos deja ver la seguridad en la vida de Pablo. Y es una seguridad que le lleva a estar convencido de quién es él. Y él defiende ese llamado de Dios ante cualquier persona con la seguridad de saber que esa es la voluntad de Dios para su vida. Cuando tú y yo tenemos seguridad de quiénes somos en Cristo, de que nosotros hemos sido elegidos, entonces nosotros vamos a poder caminar con esa certeza en nuestra vida. Pablo no perdía esa seguridad a pesar de estar en prisión. La cárcel no le quitó la seguridad de ser elegido por Dios. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos iríamos a la cárcel si por alguna circunstancia que pasara algún error, no sea, alguna injusticia, y de repente ya que estuviésemos en una situación similar? ¿Y qué diríamos? Ah, Dios, ya me dejaste, ¿verdad? Ya no me amas, Dios, nunca me has amado, no has hecho nada por mí, ¿dónde estás, verdad? ¿Dónde está tu amor por mi vida? Tal vez reaccionaríamos de esta manera y le reclamaríamos a Dios. Pero Pablo dijo, yo soy elegido por la voluntad de Dios. No perdió la seguridad ni estando en la cárcel. Y en medio de cuestionamientos que estaba enfrentando acerca de su legitimidad como apóstol, tampoco perdió la seguridad. Hay veces que hay personas que llegan a tu vida y te empiezan a decir cosas de ti, ¿verdad? No, a ti Dios ya te abandonó. No, Dios no te quiere. No, Dios no te va a usar a ti. Tú no sabes hacer eso, tú no sabes hacer aquello. Y ya le creemos, ¿verdad? Y le creemos a la gente que nos dice, o le creemos a la mentira del enemigo sembrada a través de personas. Y ya nos sentimos que nadie nos quiere, que estamos abandonados, que Dios no se preocupa por nosotros, que Dios no nos va a usar porque no tenemos los dones, no podemos ser exitosos en esto porque no tenemos la capacidad, y el diablo nos hace creer eso muy fácilmente. Pablo estaba siendo cuestionado y él estaba seguro que él era un elegido por Dios. Estar convencido de ser elegido por Dios es una seguridad tremenda que marca la vida de cualquier persona para bien. Esto es determinante para que tú seas exitoso o exitosa
o seas fracasado o fracasada. Estar convencido de que eres alguien elegido por Dios. Esto es determinante también para la seguridad que se necesita para que seamos fuertes y triunfemos en la vida. Esto es determinante para que una persona tenga paz cada día. Cuando estamos convencidos que fuimos elegidos por Dios, no hay mentira que nos mueva del camino. ¿Tú lo crees eso? Si tú estás convencido o convencida de quién eres en Cristo, no hay mentira que te mueva del camino. El diablo va a intentar decirte mentiras, pero no te va a mover del camino. Tú vas a seguir adelante con la meta bien fija, con los objetivos bien claros en tu vida, con la seguridad de que no estás solo y que Dios te va a respaldar. Cuando estamos convencidos que fuimos elegidos por Dios, no hay ataque que nos haga sentir que somos fracasados o fracasadas, o que somos inútiles, cuando estamos convencidos de que fuimos elegidos. Ser elegidos por Dios para algo es un honor que nos debería llevar al agradecimiento constante y también a la adoración. Somos grandemente privilegiados de que Dios nos haya elegido para algo importante. A ver, di conmigo, Dios me eligió para algo importante. Ese es un privilegio. Tú fuiste elegido o elegida para algo importante. Tú eres alguien importante para Dios. Dios tiene un plan grande para tu vida. Pero hay que creerle a Dios. Hay que estar seguros de que somos elegidos. Tú podrás decir, oye, pero si el hermanito fulano es más guapo que yo, más inteligente, yo lo veo que hace las cosas mejor. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Porque Dios quiso. Y a lo mejor tú crees que el otro hermanito es más guapo, pero para Dios también tú eres guapo, inteligente, capaz, preparado para... ¿Por qué? Porque Dios te creó y te amó y trazó un plan para tu vida desde que estabas en el vientre de tu madre. Y Él te eligió a ti. ¿Por qué no eligió a aquel? No sé. Yo no lo sé. Tú tampoco lo vas a saber tal vez. Pero Dios sí lo sabe. Por algo te escogió a ti, para lo que ha preparado para tu vida. Y lo que Dios espera es que tú te lo creas. Tú creas esto. Que tú eres alguien elegido por Dios para algo importante. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, si tú no le crees a Dios, esa es la voluntad de Dios. Tú fuiste elegido para algo importante. Amén. Somos grandemente privilegiados. Entonces hoy te animo para que des gracias a Dios. Primero porque Él te eligió para ser su hijo o su hija. Y esto conlleva muchos privilegios y también lleva una misión que tú tienes que cumplir en esta tierra. Dice San Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí. Ahí está. Este es uno de mis versículos favoritos. Ustedes no me eligieron a mí. Tú no escogiste a Dios. Dice, yo los elegí a ustedes. O sea, el que Dios te eligiera no depende de ti. No depende de qué tan capaz eres, de qué tan inteligente te crees que eres, de qué tantas herramientas has adquirido a lo largo de tu vida, de qué tan bueno es tu currículum, ¿verdad? No le mandamos un currículum a Dios. Dios, aquí te va mi currículum para ser elegido por ti, para servirte en un ministerio. No. Dios te eligió porque Él quiso. Él vio algo, Él preparó algo para ti. O sea, tú no le elegiste a Él, Él te eligió a ti. Y dice, les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Eso es lo que Dios espera de ti. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Él ya te eligió. Eres privilegiado, tienes todos los privilegios de ser elegido. Pero ahora Dios espera que tú vayas y produzcas frutos duraderos. Esa es tu misión en esta tierra. Dar fruto. Así el Padre, y aquí viene algo tremendo también, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dos cosas necesarias para que recibamos lo que pidamos a Dios. Número uno, creernos que Él nos eligió para algo importante. Segundo, nuestra parte. Bueno, creernos es parte de nosotros también, ¿verdad? Pero segundo,
Dar fruto, ir y dar fruto en lo que Dios te llamó. La segunda cosa que quiero resaltar en el verso 1 hoy es que Pablo fue elegido, ya lo hablamos esto, pero fue elegido por la voluntad de Dios. No fue Pablo mismo autoproclamándose apóstol, fue Dios mismo llamándolo. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9. Te voy a recomendar que leas todo el capítulo 9 para que conozcas la historia de cómo el apóstol Pablo se convierte a Cristo y se vuelve un apóstol de Jesucristo. Pero vamos a leer un versículo que está en el capítulo 9 de Hechos, verso 15, donde dice: el Señor le dijo, está hablando que el Señor le dijo a Pablo, a Ananías, el hombre que Dios llama para que vaya con Pablo y ore por él, porque Pablo pierde la vista en el momento en que se encuentra con Cristo y lo llama a Cristo y tiene el encuentro con Jesús. Entonces Pablo necesita ayuda y confirmación, y Dios le habla a Ananías, un hombre temeroso de Dios, que Dios le dice: ve y busca a este hombre, ve con Pablo, porque necesita confirmación, ¿verdad? Y necesita que ores por él, ¿verdad? Entonces Ananías, cuando recibe esta indicación de Dios o esta palabra de Dios, Ananías le da miedo, porque dice: pero si Pablo es perseguidor de la iglesia, si anda recogiendo cartas para apresar a todos los cristianos, no, yo no quiero ir, Señor. ¿Qué va a pasar conmigo, verdad? A lo mejor son mentiras de Pablo, que se ha convertido y nada más me quiere agarrar. Entonces Dios le dice: no, le dice estas palabras, no. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Dios le dice a Ananías, le revela el plan que Él tiene para Pablo, que Pablo vaya y le confirme a Ananías, que Ananías vaya y confirme a Pablo, porque Dios ha escogido a Pablo para ser un apóstol, un mensajero, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo no se levantó una mañana, ¿verdad? Y dijo: voy a probar lo que es ser apóstol. Se ve que está padre esto de ser apóstol. A veces hay personas que me dicen: yo un día dije, hay personas que me han dicho a mí en el pasado: yo un día dije, bueno, voy a probar esto de ser cristiano. A ver, se ve padre, me gusta, ¿verdad? Cómo se llevan en la iglesia las personas de la iglesia y se ve padre esto. Y dice que un día dijo: voy a probar esto, voy a probar el cristianismo. Ellos creen eso, pero no es cierto. No es que se levantaron un día y probaron si se convirtieron a Cristo. Y cuando conocen a Cristo se dieron cuenta, yo estoy seguro, que no era así, que Dios los eligió a ellos. No es que ellos se levantan un día y prueban: voy a probar. Pablo no dijo: voy a probar ser un apóstol. ¿Qué es un apóstol? O no dijo Pablo: oye, creo que el apostolado es una buena profesión, Yo creo que ser apóstol es buena profesión, ¿verdad? Y deja mucho dinero. Quiero decirte algo. Si alguien cree y te lo digo porque lo conozco y lo sé, ¿verdad? Si alguien cree que el ministerio de Cristo, el verdadero ministerio encomendado por Cristo, es una oportunidad para que alguien diga: voy a entrar al ministerio para ganar dinero o hacerme rico, está muy equivocado, ¿sí? Pablo no se levantó y dijo: se ve que es bueno eso de ser apóstol, ¿verdad? No, al menos no un apóstol de Cristo, ¿sí? ¿Me explico? Y Pablo lo vivió. Pablo lo vivió, ¿verdad? Que no fue para hacerse rico, ni para ganar fama, ni para ganar reconocimiento. Esto es lo que hoy muchos toman como referencia para tomar decisiones importantes en su vida. Por ejemplo, cuando un joven tiene que decidir qué carrera tomar, ¿qué dice, verdad? No, esto suena bien, o voy a ganar mucho dinero en esto, ¿verdad? O cuando un joven decide con quién se va a casar, no, pues se ve guapo, tiene buen trabajo, guapas, tiene buen trabajo, ¿verdad? Sabe cocinar, se ve que le gusta hacer el aseo porque he visto en su casa que está limpia. Pero ¿cuántos preguntan si es la voluntad de Dios para sus vidas? Puede ser muy guapa, muy guapo, puede cocinar muy rico, pero tal vez no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos se dan el tiempo para buscar la respuesta de Dios a esta pregunta? Ese trabajo se ve muy bien, voy a ganar mucha lana.
¿Será la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te ha pasado por la mente esta pregunta? Muchas veces imponemos nuestra voluntad o deseos sin estar seguros de que es la voluntad de Dios, de que es el plan de Dios para nosotros. ¿Sabías que el apóstol Pablo era un hombre bien acomodado antes de ser apóstol? Yo creo que ganaba mucho más dinero, ¿verdad? Porque cuando fue apóstol solamente recibía de las ofrendas y lo que él podía hacer porque practicaba un oficio. Dicen que hacía carpas, ¿no? Tejía carpas en sus tiempos libres, que yo no sé cuántos tiempos libres tendría el apóstol Pablo plantando tantas iglesias. Pero antes de eso, él era muy cercano a los romanos, tanto que le dieron cartas para que él fuera y apresar a los cristianos. Imagina, estaba bien acomodado, bien conectado, muchas influencias tenían en Roma. Entonces, él supo que tenía un llamado de parte de Dios. Hay una gran diferencia entre ser elegidos e imponer un llamado, ¿sí? Aquellos que quieren imponer su voluntad, por lo general, no tienen contentamiento, aun si logran alcanzar su objetivo. O sea, alcanzan su objetivo, alcanzan su posición, alcanzan su puesto, alcanzan la meta que se plantearon, pero aún así no están contentos. Es lo que pasa en el mundo hoy en día. Por eso alcanzan algo y quieren más. Tienen algo y quieren más. Quieren más, nunca están contentos, siempre quieren más. Y esa falta de contentamiento los lleva a carecer de fruto. No tienen fruto. Y muchas veces lastiman a los que están cercanos y se lastiman a ellos mismos, como Jonás. Cuando una persona es elegida por la voluntad de Dios y la persona conoce y entiende y recibe la voluntad de Dios, esta persona va a dar fruto, va a encontrar paz y va a encontrar seguridad en la vida. Su seguridad no va a estar en lo que tiene o en el puesto que tiene o en la persona que está a su lado. Su seguridad va a estar en que está seguro, en que está convencido que Dios está respaldándole. Entonces, cuando una persona anda en la voluntad de Dios para su vida, esta persona brincará los obstáculos, cumplirá los objetivos y tendrá paz y gozo en medio del proceso. Amén. Quiero terminar con esto. Entender que fue elegido por Dios, por la voluntad de Dios, para ser apóstol, trajo como resultado que Pablo fuera un hombre con mucho fruto. Mucho fruto. ¿Sabes que Pablo ha sido, yo creo que el apóstol más influyente en la historia de la iglesia? Yo creo que Pablo ha sido en estas generaciones más influyente aún que Pedro. Porque Pedro, su influencia fue generalmente en el área de Jerusalén, en las iglesias judías de aquel tiempo. Y nada más vemos que creo que escribió las epístolas de Pedro, ¿no? Nada más. Sin embargo, Pablo plantó muchas iglesias gentiles, o sea, extendió el evangelio, extendió no solamente a los judíos, sino a cualquier persona de cualquier raza, ¿verdad?, que pudo alcanzar él. Plantó iglesias y él escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Porque fue un hombre que entendió que fue elegido por la voluntad de Dios para algo importante, ser apóstol. Otro resultado es que Pablo no perdía el gozo y la paz a pesar de las adversidades que enfrentaba por ser un servidor de Cristo. Pablo se gozaba aún en medio de la tribulación, y eso para muchos es inentendible. ¿Cómo alguien se puede gozar en medio de las tribulaciones? Es un hombre que entiende la voluntad de Dios y que tiene paz porque sabe que Dios está caminando en los planes de Dios. Otro resultado en Pablo es que Pablo estaba seguro que vivir para Cristo era lo mejor en la vida. ¿Te acuerdas cuando él escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Pablo llegó a ser un hombre satisfecho y en paz
por haber obedecido a la voluntad de Dios para su vida. Cuando él está en los últimos años de su vida, dice: yo he peleado la batalla, he ganado, he corrido la carrera, ¿verdad? Y me espera la corona de justicia. No había amargura en Pablo, no había frustración en Pablo, no había temor en Pablo, no había envidia en el corazón de Pablo. Había gratitud, había adoración, había un deseo de aprovechar el tiempo para glorificar a Dios con su vida y su ministerio. Dios quiere todo esto para ti. Dios quiere todo esto para ti. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero para eso necesitas tomar la decisión de andar en la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios puede ir contra nuestros deseos carnales. Hay cosas que nuestra carne puede anhelar y disfrutar y querer, pero van contra la voluntad de Dios. Y tú tienes que tomar una decisión. Así que si es tu deseo, quiero animarte hoy para que busques la voluntad de Dios. Dios te eligió para algo importante. Quiero animarte para que busques su voluntad. Búscala en su palabra. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí te va a hablar Dios. Búscala a través de la oración. Búscala cada vez que te reúnes. Pregúntale: ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy esta mañana en este lugar? Búscala cuando busques consejo en la iglesia. Porque sabes que hay personas que buscan consejo, pero porque quieren escuchar lo que quieren que les digan. Y se enojan cuando no les dicen lo que quieren oír. Entonces, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no aceptas una opinión que no es la que tú quieres escuchar? Búscala cuando busques consejo en la iglesia y practica el escuchar a Dios en la adoración. Practica el escuchar a Dios cuando estudias la Biblia. Practica el escuchar a Dios cuando oras. Habla menos y escucha más cuando oras. Practica el escuchar a Dios cuando sirves en un ministerio, cuando estás en tu trabajo, cuando convives con los hermanos de la iglesia. Practica el escuchar la voz de Dios y dile: Señor, háblame, yo quiero saber tu voluntad, yo quiero saber qué tengo que hacer. Y a veces la voluntad de Dios es eso que tú sientes aquí adentro, ¿verdad? Y que a veces dices: ay, pero esto no me gusta mucho, ¿verdad? Tienes que hacer esto. Ay, no, pero esto no me gusta, no. Híjole. A ver, pastor, deme un consejo. Es que estoy sintiendo que esta situación y esto es lo que siento, pero ¿qué piensa usted? No, pues yo te digo lo mismo que está sintiendo aquí adentro. Ay, no, pastor, no me gusta ese consejo, ¿verdad? Me voy y me busco a alguien que me diga lo que yo quiero oír. Ódialo, ¿verdad? Págale mal por mal. Recházale. Y van porque a lo mejor están así, ¿verdad? En una situación. Y entonces necesitamos escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Que el andar en la voluntad de Dios sea tu objetivo principal en este 2021 o 2021. Y recuerda, la voluntad de Dios necesitamos conocerla, entenderla y recibirla. Son tres cosas bien importantes. La voluntad de Dios necesitamos conocerla, entenderla y recibirla. Termino con un pensamiento de Larry Crabb, consejero cristiano, autor de varios libros y maestro de la Biblia, también conferencista u orador en seminarios, y él escribió lo siguiente: la clave para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida es querer hacer la voluntad de Dios, incluso antes de saber lo que es la voluntad. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero está bien interesante, está bien profundo, ¿no? La clave para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida es querer hacer la voluntad de Dios, incluso antes de saber lo que es la voluntad. Pónganse de pie, por favor. Estírense tantito.